Buenos días, mi nombre es Hernán Javier de Mauro y por medio de este paper voy a estar presentando un artículo académico muy interesante titulado Música electroacústica en Buenos Aires, un estudio de recepción escrito por Fabián Beltramino. El autor del artículo es argentino, actualmente es docente e investigador en la UNLA, la Universidad de Lanús, en el área o el departamento de Humanidades y Artes, ya que es licenciado en Artes. Tiene varios papers, varios artículos muy interesantes. Para nombrar alguno, Cage y el silencio, un poco, un poco hablando de la obsesión de Cage, de John Cage, por el silencio y bueno, una mirada más social. Incluso hay otro artículo que se llama Lo sonoro como proceso social. Tiene una mirada del lado musical, pero también muy social y es muy interesante. El artículo fue publicado en el año 2003 por la revista SER, una revista del País Vasco, fomentada o editada por la Facultad de Ciencias Sociales y de Comunicación, que tiene como objetivo promover la investigación y difundir los trabajos científicos que se realizan en el área de comunicación social. Esta revista tiene una salida semestral desde el año 96 a la actualidad, siempre en los meses de mayo y noviembre. Incluyéndonos en el artículo ya y haciendo un breve resumen de lo que vamos a encontrar, ¿no? Es la disputa que él se encontró en asistir a conciertos de música electroacústica y de ver las salas vacías. De ahí el cuestionamiento y la pregunta a escribir este artículo en la investigación, de decir por qué, cuál es la falta de información para que la gente venga o realmente es una falta de interés o es una negación a la música electroacústica. En la introducción del artículo nos explica un poco cómo fue la investigación, una investigación que duró 2 años, ¿sí? Donde se concentra en generar hipótesis y llegar a una conclusión principalmente de por qué la gente no frecuenta esta música electroacústica. Esta ausencia de público le llamó en ese momento mucho la atención. Estamos hablando del año 2003, un contexto no tan de redes como hoy, este, que bueno, que lo lleva a esto, ¿no? A preguntarse, ¿el público ignora o experimenta un rechazo profundo hacia este tipo de música? El autor del artículo, Fabián Beltramino, antes de iniciar sus métodos de estudio, trata de hacer una comprensión del individuo que asiste a un concierto y por qué asiste, y qué lo trae y qué no lo trae, o qué le parece estético o no, etc. Para esto trata de armar una dimensión, un marco teórico por 3 polos explicativos. Citando, por ejemplo, al filósofo Adorno, donde plantea un poco el divorcio, ¿no? Del lenguaje de las obras con el oído del público, por 2 razones. Por una lógica interna del lenguaje, o sea, como por ejemplo de experimentar alturas o ritmos diferentes o más que diferentes no acostumbrados al oído, pero principalmente la segunda razón por la acción de la maquinaria industrial cultural, o sea, por lo que se escucha, por lo popular básicamente. Luego hay un segundo polo que es posible explicar desde el lado de que el individuo o las personas en ese momento no pueden tolerar o aceptar la obra que está en curso observando por un tema sociocultural, ¿sí? Por un tema de hábitos, plantea él, pero que en un momento de a poco se vaya aceptando. O sea, como que lo plantea del lado de que la aceptación va a ser más gradual, más progresiva en el tiempo que en el instante. ¿Sí? Y cuando hablamos de un tercer polo, perdón, lo anterior lo hablaba Pierre Bourdieu, que ahora más adelante voy a hablar de ellos un poco para conocerlos. Y la tercera, que lo habla Haus, se llama Hans Haus, que es un filólogo que se encarga de estudiar un poco los textos escritos. Él plantea todo lo contrario, plantea un poco una estética de recepción, ¿sí? Una estética a la recepción, sería mejor dicho hablando. ¿Qué pasa con la música acústica?
quizás esa música electroacústica sea capaz de abrir o no la expectativa del oyente, pero experimentándolo en el momento. ¿Sí? Ahora lo voy a hablar un poquito más adelante, pero como para que se entienda, Adorno habla directamente y dice, bueno, la experiencia no es muy a gusto al oído, por un tema también de la maquinaria industrial cultural. Ahí se une un poco con el pensamiento de Bourdieu, que también plantea un poco que es un tema sociocultural, por eso genera cierto rechazo en un principio, por un hábitus, por una zona de confort, de popular, de oído o música popular en su oído, pero que al pasar el tiempo, plantea él, al transcurrir el tiempo puede ser aceptada. Al contrario de House, que recién he hablado, de Hard House, que es la experiencia instantánea, ¿no? Aceptación o rechazo del momento. Bien, antes de seguir el artículo me pareció lógico hacer como una nota de quiénes son estas tres personas que Beltramino las nombra y basa su estudio o su investigación principalmente desde el aspecto teórico en ellos tres. En la discusión que se puede plantear de ellos tres, porque uno es sociólogo, otro es filósofo y otro es filólogo. Entonces me pareció importante entender esto, ¿no? De qué rama viene cada uno. Por ejemplo, Adorno, llamado Theodor Ludwig, es filósofo, pero a la vez es psicólogo, es sociólogo. Entonces, la verdad que está muy bien citarlos porque es gente que ha aportado mucho por lo que estuve investigando. Incluso en la referencia bibliográfica hay 2 o 3 libros mínimos de cada uno, así que está basado totalmente la investigación en ellos, al margen de lo que fue el método después, pero principalmente este planteo me parece muy importante. Entonces, para nombrarlos, como hablaba recién de Adorno, tenemos que hablar de Pierre Bourdieu, ojalá se diga así, que es un sociólogo muy importante, que bueno, generó muchos temas en lo que es la época contemporánea relacionados a la sociología. Y lo que es Robert House, mejor dicho, que es un filólogo, estudioso de los escritos, ¿sí? Que planteó esta teoría de la estética de la recepción eh, como método de análisis. Bueno, donde acá Fabián Bellamino la impone principalmente, y a medida que vayamos avanzando vamos a ver que se empieza a oponer bastante a lo que plantea Adorno y Bourdieu. En definitiva, parece como un hecho evidente que los tres, ¿sí?, no solo describen una operativa o un universo de lo artístico diferente, sino sobre todo un individuo diferente. A lo largo del artículo se va a leer que los tres empiezan a disociar un poco al individuo, de decir, bueno, no todos los individuos son iguales, no todos tienen el mismo rechazo o aceptación, o no todos buscan lo mismo en cierta obra o en cierto libro, en cierta estética que se esté planteando. Sí están planteadas sus diferencias finas, pero desde un lado social, sociocultural, y otro desde un lado de aceptación o rechazo, pero principalmente es el consenso de los tres, decir, bueno, cuando vas leyendo el artículo logras entender que eh, todo un individuo por lo general es diferente al otro. Luego de esta larga introducción que hace Beltramino, citando a Adorno, citando a House, citando a Bourdieu, eh, que me parece muy rico en contenido todo lo que plantean, nos metemos en la metodología y resultados y cómo fue su experiencia entrando ya en la investigación en sí. Separa al público en 2 etapas. La primera etapa sobre un público que sí asiste a los conciertos, ¿sí?, que está acostumbrado a ir, a asistir y a escuchar música electroacústica. Y una segunda etapa, un público potencial, futuro público potencial, que puede ser oyente en un futuro de esta música electroacústica o no. Eh, entonces, tratando de realizar ciertos testeos de ambos lados y llegando a una conclusión. Bien, para esta primera etapa, sobre individuos que asisten o que consumen la música electroacústica,
eh, obtiene una muestra de lugares de conciertos o ciclos especiales situados en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, pero se basa principalmente en la comparación, ¿sí?, de un estudio realizado en Suecia con el mismo objetivo, ¿no? Con qué pasaba con las personas que asistían a ver música, a escuchar obras electroacústicas. Basado en este estudio de Suecia, logra encontrar varias similitudes. Recordemos que en Suecia el estudio se hizo en el año 96 y lo que fue el resultado final de la investigación fue en el año 98. Y Fabián Beltramino, esto lo realizó, fue publicado en el 2003, donde se tuvo 2 años también de investigación, inició en el año 2001. Recordemos también años donde no es el hoy como es la difusión por redes sociales, era solamente radial o televisado la difusión o por revistas, a diferencia de lo que es hoy. Pero él encontró varios puntos, ¿no? En relación a la distribución por sexo y edad promedio, encontró una misma edad de 27 años, en promedio de hombres y mujeres que asistían a los conciertos, también muy parejo, 60-40, aproximadamente en Argentina 64-36, pero muy similar. ¿Sí? En cuanto a niveles de estudio y la ocupación predominante, el público por lo general aparece un poco más abierto porque en Suecia son profesionales intelectuales, ¿sí? Y en Argentina se observaban más estudiantes en formación con actividad musical en curso. Cuando ingresa a los niveles educativos, en Suecia hay un promedio de formación universitaria y en Argentina también, un promedio de formación universitaria, incompleto 53% y completa un 36%, pero hasta ahí muy parejo lo que es la investigación con lo que es Suecia y lo que fue en Argentina, Buenos Aires, el estudio. La diferencia más notable aparece en el consumo radial, ¿sí?, que nos hablaba justo antes de empezar a hablar en esta filmina, en esta diapositiva. Claro, en el contexto de historia, al no tener un consumo radial la música electroacústica, aparece un poco más complicado la difusión. Entonces, en Suecia la información era directa o vía mail o medios masivos. A diferencia de la Argentina, donde era solamente información por vía directa o por mail. En medios masivos, muy poco porcentaje. No es una música que está tan todavía, bueno, en ese momento no estaba tan impresa en lo que es un poco hoy, que yo siento aún que todavía sigue faltando difusión, es como un círculo bastante cerrado, pero lo que es Suecia y Argentina con números bastante similares de todos los aspectos, ¿sí? Y se nota mucho más en el último punto de otras vías de consumo, radial, habitual, a diferencia de Argentina, radial no habitual, o sea, solo el 8% escuchó alguna vez, el 92% nunca ha escuchado una difusión de un concierto de música acústica. Y luego está el tema de los CDs, que son difíciles de conseguir en Suecia, y en Argentina un poco más, el CD está un poco más al alcance en lo que es la época. Los resultados de esta primera encuesta se dieron partiendo de 28 personas, 15 hombres y 13 mujeres, 21 de las cuales tenían algún tipo de formación musical, casi todos su propia edad de 26-27 años, ¿sí?, nivel educativo terciario o universitario cumplido o en curso. ¿Por qué el interés por este tipo de música? La respuesta casi básicamente fue por una dimensión novedosa o por un interés por el tratamiento del sonido en las obras. La experiencia auditiva plantea un poco vincular la experiencia con una cuestión puramente intelectual y de discriminación auditiva fina y compleja, que esto lo llevo al último punto, que se abren dos grandes respuestas donde muchos opinan que sí es necesaria una competencia auditiva específica para poder escucharla y disfrutarla, y otros opinan que no tendría que ser
que tendría que ser una actitud abierta y receptiva frente a lo que suena y no desprejuiciada. La segunda etapa consistió en la realización de entrevistas focalizadas a individuos y grupos de perfiles socioculturales similares a los que sí asisten a conciertos de música electroacústica. Los entrevistados fueron expuestos a una obra con el fin de obtener opiniones y sensaciones motivadas por ella. Aquí en este caso los entrevistados fueron 16 personas, 7 hombres y 9 mujeres, 9 sin y 7 con formación musical, con un promedio de edad un poquito más grande, de 32 años, a través de los cuales se vio una positividad hacia la encuesta o hacia la experiencia con la música electroacústica, de cómo se pensaba. Como un punto principal de interés de esta segunda encuesta, quienes no habían escuchado la música electroacústica con anterioridad calificaron la experiencia como satisfactoria y expresaron en su mayor parte que asistirían a conciertos de tener la oportunidad de hacerlo. Eso es lo principal que se puede rescatar, ¿sí? Y aquí ya nos está dando un poco lo que es la conclusión. Bueno, introduciéndome un poco la conclusión de Fabián Beltramino, principalmente hace hincapié en los medios de difusión, que el público no llega a la información de un concierto de música electroacústica, ni tampoco es reproducida la música por no tener ciertas cualidades para los medios masivos, ¿sí? Entonces, desde ese punto, principalmente se parte de la no difusión radial y también un poco una crítica a los productores, ¿no? Al círculo un poco cerrado de los compositores. Eh, Creo que por ese lado también es la ausencia del público y quizás no tanto la falta de interés o el rechazo por los estudios que realizó. Esta diapositiva, complementando un poco lo que decía lo anterior, es un poco explayar lo mismo, ¿no? La música electroacústica está prácticamente excluida del imaginario musical general, aislada, ¿no? Pero desde lo que es un poco lo sociocultural y también un poco también lo que es la parte académica, ¿no? En ese momento, quizás ahora hay un poco más de difusión por las redes, pero en ese momento era muy difícil desde lo académico también generar cierta difusión. Eso es un poco la conclusión que plasma él en este escrito. Hablando, la referencia bibliográfica, como nombré antes, si nos ponemos a leer, eh, tenemos libros de Adorno, varios, como lo dije, más de 2 seguro, libro de Bourdieu, ¿sí? Bueno, hay un libro de Sten Hansson, que es el que plantea el estudio en Suecia, el libro de Hans Robert Haus, con el tema de la estética, ¿no? Que planteaba también con anterioridad, que son como, creo que los autores principales como para armar la mayoría de este artículo científico y complementarlo con el método y resultados de